En este video voy a contar la resolución de la actividad para practicar que compartí el lunes en el foro. Es una actividad muy similar a la actividad que hicimos con las cercas y los tramos. Pero ahora tenía unas pequeñas modificaciones, pero la idea era más o menos la misma. Poder completar una tabla a partir de algunos casos particulares, sacar, cuál era la relación, en este caso, entre el número de casas y el número de palitos, y luego poder expresarlo mediante una expresión algebraica. Bueno, en el primer caso, si tenemos una casita, tenemos 6 palitos, ¿no? Eso ya estaba hecho, pero igualmente la idea siempre empieza contando el número de casas y puedo contar el número de palitos y ver que son 6. Luego, para el siguiente caso, sigo más o menos la misma idea. Tengo 2 casas, ¿cuántos palitos tengo? Acá puedo contar el número de palitos y ver que son 11. Después se empieza a complicar cuando va aumentando el número de casas para contar el número de palitos. En un principio es bastante sencillo. Ojo, porque algunas personas pusieron que eran 12 palitos. Y en realidad no agregamos 6 palitos más a los 6 anteriores, sino que agregamos 5 más. Nosotros teníamos la casa que está a la izquierda, era la casa, la primera casa, la 1, digamos. Esa casita era la que ahora aparece más hacia la derecha, más hacia la izquierda, perdón. Luego agregamos 5 palitos más. El palito que ahí aparece vertical en el medio, no lo agregamos. Era el palito que estaba más hacia la derecha, vertical hacia la derecha, en esa casa. Entonces, ese que está a la derecha, no lo agregamos para construir la segunda casa. Ese ya estaba. Lo que hicimos fue agregar 5 palitos más para construir la segunda. Los 3 palitos que forman el techo de la segunda casa y el palito que aparece más hacia la derecha de la segunda casa y el palito que está en el piso de la segunda casa. Pero ese que ahora está en el medio no lo agregamos, sino que ya estaba de la casa anterior. Por eso es que agregamos a los 6 anteriores 5 más para pasar a tener 2 casas. Eso significa que cuando tenemos 2 casas tenemos 11 palitos. 6 que ya teníamos anteriormente y 11 que es el resultado de los 5 que agregamos. Ahora pasamos a tener 3 casas. ¿Cuántos palitos tenemos? Hasta 2 casas teníamos 11 palitos. Ahora, para pasar a la tercera casa, tuvimos que agregar 5 más para poder formar la tercera casa. O sea que tenemos 16 palitos en total. Los 11 que ya teníamos de la casa 1 y 2, más los 5 que agregamos para formar la tercera casa. En total son 16 palitos. Cuando tenemos 4 casas, ¿cuántos palitos tenemos? Bueno, tenemos los 16 de la casa 1, 2 y 3, más 5 que le agregamos para pasar a la cuarta casa. Eso significa que en total tenemos 21, porque a los 16 que teníamos le sumamos 5, nos quedan 21. Cuando tenemos 5 casas, ¿cuántos palitos tenemos? Teníamos 21 hasta la cuarta casa. Para pasar a la quinta casa tuvimos que agregar 5 más. O sea, a los 21 que teníamos le sumamos 5 más, nos quedan 26. Ya para pasar al 12, ya es un poquito más complicado. Si nosotros nos guiamos solamente por el número de palitos, vemos que tenemos que ir de 5 en 5 para saber a partir del número de casas cuántos palitos tenemos. Podemos seguir de 5 en 5 y ver, para 6 casas cuántos palitos tenemos, para 7 casas cuántos tenemos, y así seguir de 5 en 5 hasta llegar a 12 casas. Pero la esencia de estas actividades,
lo más importante que ustedes logren visualizar es qué vínculo hay entre el número de casas y el número de palitos. Al igual que en la actividad anterior tenían que ver qué relación había entre el número de tramos y el número de postes. Entonces, si cuando tengo una casita, bueno, ¿qué le puedo hacer al 1? ¿Qué operaciones le puedo hacer para pasar al 6? Para pasar a obtener los 6 palitos. Que sean las mismas operaciones que las que les tengo que hacer al 2 para pasar a tener 11 palitos. Que sean las mismas operaciones que les tengo que hacer al 3 para que me dé 16. Que sean las mismas operaciones que las que les tengo que hacer al 4 para que me dé 21. O sea, ¿qué le tengo que ir haciendo al número de casas? ¿Qué operaciones le tengo que ir haciendo para que me dé el número de palitos? Entonces, al ir pensando esa relación, si al número 1, número de casas, lo multiplico por 5 y le sumo 1, me da 6. Los 6 palitos que tenemos cuando tenemos una casa. Si al número 2 yo lo multiplico por 5 y le sumo 1, me da 11. Los 11 palitos que tenemos cuando tenemos 2 casas. Si al número 3 yo lo multiplico por 5 y le sumo 1, nos da 16. Los 16 palitos que tenemos cuando tenemos 3 casas. Lo mismo con el 4, lo mismo con el 5. Entonces, de acá, la relación que podemos sacar es que si al número de casas yo lo multiplico por 5 y le sumo 1, eso nos da el número de palitos que tenemos en total. Entonces, si tengo 12 casas, al 12 lo multiplico por 5 y le sumo 1, y eso me permite calcular cuántos palitos tengo en 12 casas. 5 por 12 más 1 son 61. Hay 61 palitos en 12 casas. Y luego con 100. En realidad, eso de ir de 5 en 5 que decíamos hoy, o ir dibujando las casitas, es muy trabajoso hacerlo con 100 casitas para contar cuántos palitos tenía, o ir sumando de 5 en 5 hasta llegar al número 100 de casas para ver cuántos palitos me da. Por eso es bueno generalizarlo. Saber cómo paso del número de casitas al número de palitos. Entonces, si dijimos que el número de casitas lo multiplico por 5 y le sumo 1, si tengo 100 casitas, lo multiplico por 5 al 100 y le sumo 1. Y eso me da 501. Y esto nos va a permitir sacar esta relación, saber, bueno, para cualquier número, ya puede ser 1000 casitas, 2035 casitas, 3 millones de casitas, ¿qué es lo que tengo que hacer para saber cuántos palitos lo forman? Tengo que agarrar el número de casitas, multiplicarlo por 5 y sumarle 1. Esa relación lo que me permite es generalizar cómo obtener el número de palitos a partir del número de casitas. Entonces, para obtener el número de palitos, la respuesta es que debemos multiplicar por 5 el número de casas y sumarle 1. Entonces, si nosotros no conocemos el número de casas, n, ¿se acuerdan que los números desconocidos los representamos con letras? N es un número cualquiera que representa el número de casas. ¿Qué tenemos que hacer con ese número para obtener el número de palitos? Lo multiplicamos por 5 y le sumamos 1. Entonces, si n es el número de palitos, lo multiplico por 5, ahí queda 5 puntito n, porque se acuerdan que el por lo hacemos con un puntito. 5 por n más 1 es lo que me da el número de palitos. Entonces, sea cual sea el número que valga n, no importa cuál, no importa si es 5, no importa si es 12, no importa si es 100, siempre a ese número que representa el número de casas, si lo multiplico por 5 y le sumo 1, me va a dar el número de palitos.